Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En primer término, el exsecretario de Seguridad, general Wagner Bravo, lo invitamos para analizar algunos temas en las relaciones con Colombia y lo que está sucediendo, en primer término, en territorio colombiano, como el incremento de la violencia y los actos terroristas ocurridos en ese territorio, como el último caso del atentado en el Cauca, que esto deviene también en la incursión de grupos irregulares en territorio ecuatoriano. General Bravo, muy buen día. Buen día, Miguel, un buen día a quienes nos escuchan y nos ven. Sí, efectivamente, Miguel, yo creo que el balance que tenemos que hacer del periodo del presidente Petro es que su propuesta de una paz total, luego de que recordemos que en el año 2016 hubo un proceso de paz con las FARC y que desde mi punto de vista ha sido un proceso fallido. De ahí aparecen las disidencias de las FARC, aparece Mordisco y algunos otros líderes del Comando Central de las FARC que realmente no han querido hacer la paz. Y esto no es porque no lo hayan firmado, sino porque simplemente yo creo que las condiciones por las cuales tenían que haber sido reinsertados a la sociedad civil, a la población económicamente activa, no fueron las suficientes, ni tampoco se cumplieron los puntos del acuerdo. Y ahí llega ya el presidente Petro, que de paso sabemos el origen también de su formación en su juventud, también de un movimiento guerrillero, que me imagino pensó que por ser parte de esos grupos anteriormente y hoy llegaba al poder, que así es como debería ser, no tomar las armas. Si alguien quiere tener el cambio democrático, desarrollo, de seguridad de un país, pues gane las elecciones y vaya hacia ya en la democracia a cumplir los objetivos que tanto se desean. Pero estamos viendo que este proyecto de paz total que lo presentó el presidente Petro, pues no ha cumplido con su rol y más bien la violencia se ha mantenido y en algunas partes, como bien lo dices tú, en el Cauca y también en el sur de Colombia, se ha ido recrudeciendo. Entonces eso quiere decir que también en su falla total. Y Colombia es uno de los y de plantaciones de hojas de coca y por lo tanto de cocaína, y que eso es de una u otra forma también la base fundamental para el crimen internacional organizado. Hay otros delitos y hay otras aristas, pero en la región yo creo que es la parte fundamental. Y al no tener un control directo sobre la erradicación de los delincuentes que se dividieron después del proceso de paz, como digo, se dedicaron a este negocio y muy rentable. Y por lo tanto, hoy estamos viendo las consecuencias de no haber tenido, como yo siempre digo, una política de Estado que sea consistente, que sea de largo plazo y que vaya de una u otra forma a pacificar, en este caso Colombia, y que expande la violencia a toda la región y por no decirlo al mundo, Miguel. Es decir, el problema se ha agudizado, se ha profundizado con este gobierno que empezó con los diálogos y con el objetivo de paz total, el de Colombia, de Petro. Sin embargo, eso ha sido un total fracaso. Así es, Miguel. No lo decimos nosotros, o sea, sí estamos muy preocupados. Es un problema interno de Colombia, pero que cuando existían las FARC, de una u otra forma también las FARC no querían tener otro frente confrontándose con las Fuerzas Armadas de Venezuela. En cierta forma ya estaban medios aliados desde que llegó el extinto presidente Chávez y después Maduro, pero con el Ecuador, que siempre ha tenido una política de proteger sus fronteras en forma permanente y segura y evitar que se expanda la violencia o el narcotráfico. Pero ya lo dicen muchos medios colombianos de que no se controla ni la frontera con el Ecuador ni con Venezuela. Los mismos Estados Unidos le quitaron la certificación de ser uno de los proponentes de apoyo a erradicar el crimen internacional. Y eso es grave, porque deben tener los Estados Unidos evidencias
de que realmente la política del presidente Petro no está cumpliendo con el acuerdo que es de cierta forma tácito a nivel mundial. Si nosotros somos parte de las Naciones Unidas y estamos en el multilateralismo y en otros organismos, y ahí siendo parte se firman convenios, como en el caso de la lucha contra el narcotráfico, ya tenemos que hacer o hacer. No tenemos la opción de decir no me afecta, no me implica, si no tenga un país ni siquiera mucha violencia, pero es una obligación y al ser parte de esto. Y por lo tanto, Colombia, de lo que estamos viendo, y tampoco lo decimos nosotros, la Oficina de la Lucha contra las Drogas que de las Naciones Unidas dice que tiene una producción aproximadamente de 3.000 a 3.500 toneladas de cocaína, con una expansión increciendo de cerca de 350.000 hectáreas de hojas de coca. Y las hojas de coca lo que van a producir es cocaína. Entonces no ha habido realmente, y teniendo en cuenta de que todo esto es una decisión política, no es una posición de seguridad, no es cuestión de Fuerzas Armadas. La acción de las fuerzas del Estado y el Estado como tal para luchar contra todos los males que afectan y hacen crecer la violencia es una decisión política. Y lo que estamos viendo al terminar ya el periodo del presidente Petro, no hay una decisión política de realmente enfrentar el crimen internacional, fundamentalmente en la producción y en el control de esa producción de cocaína en Colombia, Miguel. Si no hay voluntad política en este gobierno saliente, habrá que esperar hasta agosto con el cambio de gobierno. Algún rato, recordemos que el socialismo siglo XXI, esos gobiernos progresistas que engañaron a muchos de los países, de las poblaciones, las naciones de los países, creando una ilusión de que iban a tener mejores días, realmente, desde mi punto de vista, están de salida de América Latina. Así está pasando, me imagino que va a suceder en Venezuela, así pasó ya en Bolivia, así ya pasó en Chile. El presidente Lula realmente yo creo que ha dejado de estar con la bandera del socialismo siglo XXI a pesar de su ideología, pero creo que está dedicado a otra cosa del interior del país. Y eso hace que realmente, desde mi punto de vista, el presidente Petro, que también es parte de los inicios del Grupo de Puebla y de todo lo que ha sucedido con el siglo XXI, lo que piensa, y desde mi punto de vista estando en campaña electoral en este momento en Colombia, es tratar de lo que se quiso hacer en el Ecuador. Después de que salió el expresidente Correa, lo que se pensó es dejar un delfín con el presidente Moreno. Y eso es lo que creo que está tratando en este momento de campaña electoral en Colombia el presidente Petro con uno de los coidearios, que de paso dicen que es un poco más radical y que podría suceder en el poder para él continuar en el poder, presidente Petro, a través de este delfín y continuar con esa política del socialismo siglo XXI. Pero será el pueblo colombiano el que decida qué va a suceder y posiblemente pues hay otros candidatos. No creo que si es que llega a ser un delfín del presidente Petro y que continúe en Colombia en la parte de democracia y como presidente, se pueda tener otro cambio o se pueda tener otra política. Pero sí, posiblemente si se da un giro a ese socialismo siglo XXI y entra otra tendencia política, yo creo que habrá mejores condiciones para ayudarnos entre países hermanos. Porque estamos en la misma región, hablamos del mismo idioma, fuimos parte de la Gran Colombia, hasta nuestras banderas son tricolores con diferencias pequeñas, pero que si no nos ayudamos entre nosotros para solucionar un problema que no es del Ecuador, no es de Colombia, no es del Perú, ya se volvió un problema subregional, regional y como digo hasta mundial, entonces simplemente los que siguen siendo afectados son los habitantes de los respectivos países. Porque si a nosotros nos afecta con toda la violencia que tenemos en el Ecuador, Miguel, imaginémonos lo que está pasando en Colombia. Y peor si todavía hoy este proceso de paz fallido, los grupos delincuenciales que se dispersaron, se abrieron de un gran comando que había, por ponerlo así, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, hoy la violencia está por todos lados.
y vemos que ya no se atenta solamente contra las fuerzas militares, se atenta también contra la población. Y eso hace que realmente esas personas que están en la violencia no estén pensando ni en el progreso ni en el desarrollo de los países, sino en crear caos, en crear miedo, en crear terrorismo, para seguir manteniendo sus negocios ilícitos que son demasiadamente rentables, Miguel. De cualquier manera, esto incide en el narcotráfico, el paso, como se ha detectado, comandos de la frontera y otros irregulares en territorio ecuatoriano, que no solo están en el narcotráfico, sino en la explotación irracional de la minería. ¿Cómo parar esto en la frontera? Miguel, realmente lo que sí hay que entender es que esto es un gran negocio. Y como toda multinacional, por ponerlo así, se vuelve internacional, que se vuelve con otras aristas que va a diferentes países, eso es lo que está haciendo en este momento, y no desde este momento, sino desde hace mucho tiempo. Yo creo que inclusive nació antes que la globalización, el crimen internacional organizado, de lo que quiere es mantener su gran negocio. Y a ellos no les interesa realmente que contaminan, que dañan, cuántos muertos hay en cada país, cuántos atentados explosivos se ponen contra las fuerzas militares o contra la población civil, cuántas personas se secuestran, etcétera, todos los delitos conexos. Ellos quieren de una u otra manera mantener su forma de vida ilícita y demasiadamente rentable, y por lo tanto ellos van a continuar buscando los resquicios de cómo continuar con este negocio. El Ecuador ha declarado un conflicto armado interno. Me imagino que a nivel de los carteles por allá en México, las mafias en Europa deben haber hecho su análisis para ir, como en el ajedrez, movilizando las fichas para ver por dónde hay un resquicio, por dónde hay un vacío, por dónde hay un lugar en donde continuar con este negocio. Tomando en cuenta también que en el negocio se debe cumplir, como en toda empresa, si hay una demanda, hay que buscar la oferta para que en el intermedio estos carteles de la droga sigan con su negocio. Entonces realmente el crimen ha traspasado fronteras, no solamente del Ecuador, sino, como digo, de la región y del mundo. Inclusive ya parece que la droga está yendo hacia otros lugares, como una especie de bodega, como hub, que se dice en empresas, para exportarla, entre comillas, hacia diferentes lugares. Y la forma, después de que por ahí por los años 80 se comenzó, especialmente en los Estados Unidos, a hacer un análisis de cómo se lavaba el dinero, desde la época inclusive del tráfico de licor con Al Capone, ¿cierto? ¿Cómo se lava el dinero? Entonces hay que monetizar ese dinero ilegal para hacerlo en empresas legales. Y una de las formas más rentables que ellos han ubicado ahora es el factor oro, el modelo del oro. Y entonces también los Andes, que es una tierra muy rica, desde Colombia hasta Chile, en minerales, pues ahí viene la minería ilegal. Ahí viene la minería ilegal, que uno parecería que es otro delito, pero que siendo otro delito, también les ha servido como base fundamental para lavar el dinero. Para ese lavar el dinero que les hace que después sean rentables, que hay empresas, estamos viendo que hay empresas en España creadas por delincuentes, en otras partes del mundo, hasta en Medio Oriente, y eso como que les vuelve ya multimillonarios. Y entonces, ¿qué hacer nosotros? En el caso del Ecuador, después de la guerra del CENEPA, las Fuerzas Armadas responsablemente hicieron una apreciación geoestratégica para ver qué es lo que iba a pasar y qué estaba pasando en ese momento. Y se cambió el centro de gravedad del sur hacia el norte, y todas las fuerzas que estaban orientadas, ya una vez que se hizo el Tratado de Paz con el Perú, se orientaron hacia la frontera norte, se pusieron nuevas unidades, se crearon nuevas divisiones, los comandos operacionales, las fuerzas de tarea, se mejoraron los destacamentos de tal manera de hacer una contención a que no se expanda la violencia que había especialmente en el departamento de Nariño, el Putumayo. Pero sin embargo, Colombia, que es un país más grande, con mucha mayor población y con un problema
mucho más perenne y cerca de 60 o 70 años tiene ahora, no pensó en esa forma de actuar. Simplemente ellos tienen mucho control también de las FARC de territorio vacío por la falta de presencia del Estado colombiano en el sur. Tienen las fuerzas móviles. Eso quiere decir que llegan, actúan en un determinado lugar, igual que nuestros toques de queda, se quedan 15, 20 días y después salen. Y lo que hacen los delincuentes es, se camuflan, se mueven de un lugar a otro y después continúan con sus negocios. Esa no es la forma de controlar realmente la línea de frontera. Si quisiéramos parar todo esto, deberíamos tener desde Colombia, se me ocurre, fuerzas permanentes que nos permitan tener contacto con las fuerzas ecuatorianas, de tal manera de obligarle a estos delincuentes a buscar otras rutas, otros espacios. Tienen todo el litoral colombiano en el Pacífico, tienen todo el litoral en el Atlántico, en el Mar Caribe, y tienen frontera con Brasil, porque que van a seguir con el negocio, van a continuarlo. Por eso es importante que todos los países de la región nos pongamos de acuerdo como para protegernos nuestras fronteras, para proteger nuestros espacios. Y esa suma de voluntades como que le puede ahogar al crimen internacional en Colombia y ya la producción de cocaína no pueda salir. Entonces ahí viene realmente lo que le he escuchado al presidente Noboa. Y que creo que es claro para todos los ecuatorianos. Hemos tenido reuniones bilaterales de presidentes con gabinetes en donde se llegan a acuerdos, y uno de ellos es seguridad, desarrollo y electricidad y otras cosas. Tenemos la reunión de ministros de defensa, tenemos la Conbifron que se analiza lo que pasa en la frontera, tenemos la reunión de mandos militares, y así podríamos enumerar una serie de reuniones, pero que al parecer los acuerdos simplemente quedan en el papel, en un buen abrazo y en una foto, pero no aterrizan. Y eso es lo último que yo le escuché al presidente Noboa, que dice, bueno, pues, como lo ha dicho el presidente Petro el otro día, reunámonos en la frontera y en una hora solucionamos. Se puede hacerlo. Claro, si ya están escritos los acuerdos. Siempre que haya voluntad política. Y si no hay voluntad política. No hay voluntad política, Miguel, como hemos hablado, si ya están puestos los acuerdos, están firmados, pero no se cumplen, entonces lo único que hicimos es perder el tiempo, y eso es lo que le he escuchado. Si el presidente Petro dice, reunámonos una hora y solucionamos, pues bien, cumpla lo que se puso de acuerdo, o dígale al Ecuador, señores, ustedes no están cumpliendo con este acuerdo, y nosotros les decimos, ustedes tampoco están cumpliendo con este acuerdo, pongámonos de acuerdo, porque ¿de qué sirvió la reunión? Porque la reunión no es que se hace ese momento, se llega y hola, ¿cómo estás? Se da un abrazo y ahí se comienza a analizar. Esto tiene un trabajo previo de las cancillerías, de los ministerios, de las reuniones. Ya cuando se llega a la reunión es porque ya se tiene casi completado o analizado, expurgado, si se puede llamar así, los acuerdos, y dice, bueno, ya se han puesto de acuerdo, hemos visto en el ministerio tal o en el ministerio cual, con la autoridad tal de los dos países, que esto es conveniente, que sí se lo puede hacer, que hay medios, que hay tiempo, etcétera, y los dos presidentes lo firman, o las autoridades lo firman. Pero si todo queda en el papel, Miguel, realmente no vamos a tener el apoyo, y no lo hemos tenido desde Colombia, según mi criterio. Ahora, por un lado, la actuación de estos grupos binacionales que han sido muy importantes, penosamente fueron suspendidos los gabinetes binacionales, y mientras debiera seguir funcionando y permanentemente, como usted citaba, Conbifron, la Comisión Binacional Fronteriza, pero eso ha sido casi esporádico, no permanente, como debiera ser. Así es, Miguel. El otro día conversaba con Patricio Zuquilanda, que fue canciller, y algunos miembros de la Cancillería. Hay una comisión binacional de fronteras, si no estoy mal, o de desarrollo fronterizo, si el nombre no me hace equivocarme, y que es permanente, y que de una u otra forma no es que se acuerdan, ninguno creo de los dos países, o especialmente el Ecuador, de lo que yo entiendo, aquellos responsables que son la Cancillería, de actuar en ese momento. No es que sucedió un problema y ahora qué vamos a hacer. Igual que las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas no es que porque hay un ataque en el Cauca o en la frontera o aparecieron los comandos de la frontera o por acá, por el Carchi aparecieron, recién se ponen de acuerdo. Hay un continuo contacto que no, que bueno, es por una decisión política, pero que desde mi punto de vista no es político, sino más de accionar, de hacer realmente una ejecución en el ámbito de cada de las instituciones de lo que está pasando. Y si no estoy mal también, creo que en el gobierno del socialismo siglo XXI como que se detuvo, como que no se le dio fuerza a esta comisión de desarrollo fronterizo. Porque yo recuerdo, Miguel, si tampoco me falla la memoria, por el año 2001, que fui comandante de Tulcán, hubo una reunión en Esmeraldas. Y para evitar ese tráfico del contrabando, porque siempre ha sido un problema, se hizo una canasta básica que se podría comprar tanto los colombianos en el Ecuador, la población colombiana, cuanto la población ecuatoriana en Colombia, de cerca de $570, si no estoy mal, para desarrollar la frontera, para ayudarles a que esas fuerzas vivas, para que esa frontera viva siga manteniéndose. Y ya después yo salí, no sé cuál sería, pero es una continuidad de trabajo, porque eso es la buena vecindad, no es que realmente se acuerdan. Pero si viene un gobierno con otra idea, con otro pensamiento y dice, no, ¿para qué vamos a hacer funcionar esto? ¿Para qué vamos a tener un desarrollo de fronteras armónico que nos permita convivir en una comunidad internacional y que de paso, habiendo desarrollo, se evita que haya el caldo de cautivo? Porque si las poblaciones tienen causas estructurales y coyunturales de falta de trabajo, de salud, de educación, son presa fácil de la delincuencia. Tomando en cuenta que esta delincuencia no es por necesidad, Miguel. Esta delincuencia, este crimen internacional organizado, no es por necesidad de las poblaciones, en cierta forma. Es por una necesidad mundial de una demanda de drogas, que de paso el microtráfico en los países consumidores sigue expandiendo. Parece que ahora hay como 300 millones de personas en el mundo que consumen drogas y que lo demandan. Entonces, todo eso nos tiene que ayudar. No solamente, como se ha dicho, es el uso de fuerzas armadas o las fuerzas represivas, que yo la ponía, ¿por qué Colombia no tiene permanentes? Pero esa permanencia de fuerzas del Ecuador en la línea de frontera hace que la población se desarrolle, hace que la población tenga formas de vida. Pero si en Colombia no hay en forma permanente y como digo esporádica, eso hace que sean caldo de cultivo, que ahí reine simplemente la gobernanza criminal. Y lo hemos visto, yo lo he visto, no sé si ha cambiado esa realidad en el Carmelo, en Colombia, en Tayambí, en frente a Chical, en la provincia de Carchi, o en su defecto en la provincia de Esmeraldas al otro lado. Tomando en cuenta de que tenemos y creamos un paso en Mataje, Miguel, un paso binacional, que debe haber un puesto binacional de tensión de fronteras, como lo tenemos en Huaquillas, como lo tenemos acá en La Punta, como lo tenemos en el Carchi. Pero ¿por qué no se lo pone? Porque simplemente no hay garantía, desde mi punto de vista, del gobierno colombiano para que haya ese punto y sea un punto formal de tránsito. O sea, la situación, yo creo que, como he escuchado, ya se tienen los acuerdos y posiblemente habrá mucho más que hacer. Habrá muchos más análisis, pero iniciemos con lo que nos hemos puesto de acuerdo para ver si realmente esa solución que se brindó o se ha propuesto para seguridad de fronteras y desarrollo fronterizo funciona. Nada es perfecto y todo habrá que ir haciendo, como en términos militares, la apreciación de conducción para ver si eso que se puso de acuerdo funciona. Si funciona, mejorémoslo. Si no funciona, eliminémoslo y busquemos otro camino. Pero realmente sí nos tiene complicados. Y peor todavía ahora con la posición del presidente Petro, que como digo, creo que está en campaña por dejar su delfín, amenazándole y atacándole al Ecuador como un país violento, como un país que inclusive provee explosivos a los delincuentes, o que lanzó una bomba para matar a población colombiana y que de paso no hay ni los muertos. Bueno, una serie de cosas que más me parece una desesperación y una irresponsabilidad del presidente Petro en el nivel del ámbito de la convivencia internacional, el atacarle al Ecuador y ponerle al mundo como un país agresor, que no lo somos ni no lo seremos nunca, Miguel. Lo grave es que faltan hasta agosto el cambio de mando
en Colombia y hemos visto estos exabruptos del presidente de Colombia al hacer declaraciones incluso que van más allá de la realidad. Justamente cuando vive un proceso electoral Colombia y debe definir al nuevo mandatario de ese país. Así es, Miguel. Yo creo que el Ecuador, tanto el pueblo colombiano cuanto el pueblo ecuatoriano ya debe estar claro de que no estamos hablando con un presidente que tiene una coherencia. No, con respeto al pueblo colombiano, ellos lo eligieron, nosotros no tenemos por qué meternos en las decisiones del pueblo colombiano, pero yo creo que no le está haciendo bien al pueblo colombiano. Y para mala suerte se tiene que decir, como tú lo dices, esperaron algún tiempo como presidente y hoy tienen que esperar algún tiempo. Habrá también pues los ideólogos y los partidarios y hasta los fanáticos, como en el Ecuador también hay, de aquellos que defienden al socialismo siglo XXI como la esperanza del desarrollo del país. Pero eso nos queda, espero, un poco tiempo. Yo creo que hay una desesperación del presidente Petro porque gane su delfín desde mi punto de vista y quiere elegirse como el adalid y el defensor del socialismo siglo XXI. Pero yo creo que el pueblo colombiano tiene que entender muy bien, con las disculpas del caso, si es que alguno de ellos nos escucha, es porque hubo una reunión para la lucha contra los carteles de la droga en Estados Unidos, el 5 de marzo de este año, el mes pasado. Y ahí estuvieron 18 países, estuvieron los representantes de seguridad, los ministros de defensa, los ministros del interior, firmando un acuerdo, una declaración, porque todavía no hay un acuerdo, de que se va a conformar una coalición para luchar todos en conjunto, haciendo lo que cada uno tiene, y dice claramente, respetando la soberanía, respetando los acuerdos multilaterales y bilaterales, y algunos puntos malos, dice ahí, no es que va a violarse la soberanía y que mañana va a violar a alguien a darnos peleando la guerra, pero que el objetivo es claro: destruir toda esa estructura del narcotráfico, del narcoterrorismo, del terrorismo, de la trata de personas y todos esos delitos conexos. Y el presidente o el ministro de Colombia no fue invitado. Eso le debe llamar la atención al pueblo colombiano, ¿cierto? Porque sigue Colombia estando en su posición geográfica en América del Sur y por lo tanto es parte de la Comunidad de América. Y después el 7 de marzo, también se invita para ese segundo gran objetivo que tiene la política estratégica de seguridad del presidente Trump del año 2026, que dice evitar la expansión de China en el Indo-Pacífico, es decir, hacia el Oriente y en América, con fuerza, sin llegar a la confrontación, dice el objetivo. Y se crea este escudo de las Américas, en donde se invita a 12 presidentes. Y tampoco es invitado en el caso de Colombia y otros presidentes que tampoco fueron invitados. Entonces al pueblo colombiano le debe llamar la atención. Es una especie de estigmatización de por qué no se le invita al presidente de Colombia. ¿Será porque es muy radical en otros conceptos y no queremos apoyarnos entre todos? ¿Será porque su ideología no quiere convivir en la comunidad internacional para todos ponernos de acuerdo y apoyarnos no solamente en seguridad, sino también en desarrollo? ¿O alguna otra razón? Y eso, desde mi punto de vista, le debe hacer reflexionar hoy al pueblo colombiano, a los electores, cuál es su futuro si continuamos con esa tendencia entre que, no habiendo una decisión política, le pone a Colombia como el principal país productor del mal, de lo que yo llamo un delito de lesa humanidad, porque traficar drogas para que los niños de 5, 6, 8 años en las escuelas, en los colegios, se droguen, se vuelvan adictos, se vuelva un problema de salud, eso es un crimen de lesa humanidad. No los está matando con un arma, pero sí lo está matando con el tiempo y está causando un problema hasta de desarrollo en los países. Entonces, no hemos visto desde la posición, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, del presidente Petro, una posición frontal para apoyarnos entre todos. Si dijo en las Naciones Unidas hace 2 años, creo, si no estoy mal, en ese concierto de naciones que es Nueva York cuando se hace la Asamblea General Anual, que no le preocupa el narcotráfico,
que no le preocupa las plantaciones de hojas de coca, que le preocupa el petróleo, que es el que daña el medio ambiente. Eso ya nos da la idea al mundo de que no quiere erradicar realmente las plantaciones de hojas de coca y que posiblemente está a libre albedrío para que siga creciendo, tomando en cuenta el mal que crea no solamente en hacer personas adictas, sino que eso lleva a violencia, lavado de dinero, tráfico de armas, prostitución y todos los delitos conexos. Entonces, yo creo que esperemos que las decisiones de las elecciones del pueblo colombiano, al cual tendremos que respetar, hay que respetar la soberanía de cada país, pero que ojalá podamos tener un cambio, o si por último gana la misma tendencia, pues haya un cambio porque el que está siendo afectado, como digo, solamente en esta forma de no haber invitado a Colombia a estas 2 reuniones, por así de simple, muchas otras repercusiones más, sí le afecta a Colombia, le afecta al Ecuador y a la región, y como digo, al mundo, Miguel. Bien, al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad, gracias a la presencia en la revista de Opinión Democracia para analizar las relaciones con Colombia en medio de este contexto político electoral. Muy amable, general Bravo. Muchas gracias, Miguel. Un buen día a todos quienes nos ven y nos escuchan. Muy buen día, 7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el analista economista Juan Rivadeneira, las implicaciones del toque de queda en los diferentes campos, la seguridad, el político, el comercial. Rige desde la noche de este domingo, 23 horas, hasta las 5 de la mañana, en 9 provincias y 4 cantones del país, y esto se extenderá durante 15 días, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.